Volvemos a la carga con la sección de deporte y salud que ofrece cada jueves Marisma Wellness Center. Monty Lima y Alberto Ruiz nos hablarán hoy de las molestias en la zona lumbar y nos darán algunos consejos para evitarlas. Conectaremos de nuevo con Andrea Elegido, que se encuentra en Nueva York después de las elecciones y el huracán Sandy. Veremos qué tiene que contarnos nuestra enviada a la ciudad de los rascacielos. Este fin de semana se celebra una nueva edición de la Fiesta del Orujo, tras ser reconocida de interés turístico nacional. Allí vamos a enviar a nuestro compañero José María Álvarez Ahijado, que hoy nos va a adelantar lo que tiene preparado para el fin de semana. Repetimos en los fogones del Riojano, desde donde hoy les vamos a enseñar a preparar unas carrilleras estofadas que han hecho llorar a Yello de lo buenas que están. Hola a todos, bienvenidos a Cantabria por la Mañana en este jueves, en el que vamos a comenzar directamente con ejercicio. Lo acaban de ver en el vídeo resumen. Hoy nos saltamos la sección de actualidad porque los compañeros de Marismas Wellness Center han preparado un programa muy completo, una sección que, como habéis podido ver en el resumen, se va a dedicar a la zona lumbar. Nos acompañan ya Monty Lima y Alberto Ruiz. Muy buenos días a los dos. Bienvenidos un jueves más a Cantabria por la Mañana. Pasamos del cuello, nos centramos en la zona lumbar de la espalda a grandes rasgos. Y antes de dejaros con toda la gente que nos está viendo, ¿qué es lo que les vamos a explicar hoy? Bueno, vamos a explicarles qué molestias te pueden surgir en la columna, qué patologías hay, qué tipo de trabajo se puede realizar y también dar algún consejo para cómo poderlo evitar. Bueno, pues yo os dejo ya con la audiencia para que les expliquéis todos los ejercicios. No sé si lo habrán podido ver en ese plano general que nos ha dado la compañera cuando les he presentado, pero han traído varias cosas, con lo cual hoy, lo están viendo ahí, el programa va a ser movido, así que tienen que estar preparados en casa también. Os dejo ya, muchísimas gracias a los dos un jueves más y comenzáis. Gracias. Bueno, como os ha comentado Cristina, hoy vamos a hablar de lo que es la columna lumbar, de las molestias que pueden surgir en esta zona, que como espalda que es, pues suele cargarse y solemos tener molestias. En este caso, lo primero que tendríamos que conocer es la estructura de nuestra columna lumbar para poder hacernos una idea. Y para ello está aquí Alberto, que nos va a contar, que es fisioterapeuta. Bueno, buenos días, Monty. Las patologías de la columna lumbar son muy importantes, ya que estadísticamente 8 de cada 10 personas van a padecer lesiones en la zona lumbar en algún momento de su vida. Incluso es la principal causa de baja laboral en el mundo occidental. La columna lumbar está compuesta por cinco vértebras lumbares, podemos verlas aquí. Limitan por la parte superior con la vértebra dorsal, la última vértebra dorsal, y por la parte inferior limitan con el sacro. Entre cada vértebra nos encontramos con el disco intervertebral, que es una estructura cartilaginosa cuya principal función es la de aliviar la presión que se ejerce sobre la columna vertebral. Además, da movilidad a las vértebras, una ligera movilidad, y como si fuera un ligamento actúa sobre su unión. En esta zona lumbar es donde más presión se ejerce, por lo que este disco es un poquitín más grueso en esta zona. Y las patologías que nos vamos a encontrar pues son las hernias discales, las sobrecargas musculares o contracturas musculares y las lumbalgias. Bueno, una cosa que no sabemos es que las lumbalgias y las ciáticas son síntomas, no patologías. ¿Qué hay que hacer? Bueno, pues que cuando sintamos estos síntomas, lo primero que deberíamos de hacer es acudir a un fisioterapeuta o a un médico para saber de dónde viene el problema, qué es lo que me está pasando, y a partir de ahí poder buscar la solución más adecuada. Sí, una lumbalgia significa un dolor localizado o con origen en la zona lumbar. Lo mismo que una cervicalgia se refiere a la zona cervical, o que una dorsalgia a la zona dorsal. Por lo general está implicada las vértebras y los tejidos blandos, como pueden ser los músculos, ligamentos, discos intervertebrales o los nervios. Incluso en las mujeres es frecuente que la menstruación provoque o desencadene una lumbalgia. Una cosa, a mí por ejemplo me sucede que en mi trabajo, en mis clases, viene mucha gente que tiene hernias discales y protusiones. Me gustaría saber un poquitín qué diferencia hay entre una hernia discal y una protusión
y conocerlo un poco. Bien, una hernia discal se produce porque el disco intervertebral, el cual habíamos comentado antes, el disco intervertebral se desplaza hacia la raíz nerviosa, ¿vale? Los nervios salen desde estos agujeros, bajan por la pierna. El disco intervertebral se desplaza hacia atrás o hacia un lado ligeramente, presiona el nervio y nos da una sintomatología a lo largo de la pierna. La protusión no tiene una rotura como tiene el disco intervertebral. La protusión nos va a dar unos síntomas más leves que una hernia discal, pero también nos va a provocar generalmente dolor a lo largo de la pierna. ¿Qué síntomas son los más comunes cuando hablamos de hernia discal o protusiones? Las lumbalgias y la ciática. Suelen darse inmediatamente al hacer un movimiento brusco, al coger peso sin tener en cuenta una correcta posición de la columna lumbar o de las piernas. Y la verdad es que no es la hernia discal no es la única causa de ciática. Tenemos otros 3 tipos de causas que nos pueden provocar una ciática. Primero, una contractura del músculo piramidal. ¿Y el piramidal dónde se encuentra? Si quieres te lo señalo y para que lo puedan ver. El piramidal es un músculo que se encuentra en mitad del glúteo, ¿vale? Vale, ya está. Y cuando se contrae nos provoca una presión sobre la raíz nerviosa y esto luego nos va a dar el síntoma hacia la pierna. Es muy común en gente, por ejemplo, que se pasa muchas horas al día conduciendo en el coche. En segundo lugar, tenemos la articulación sacroilíaca, que se encuentra en esta zona, entre el sacro y el ileo, y no nos va a afectar directamente al nervio ciático, pero nos va a dar una sintomatología muy parecida. Por eso también a veces hablamos de una sacroileitis. Y por último lugar, una contractura en los músculos paravertebrales lumbares, que se encuentran lateral a la vértebra lumbar, que nos van a provocar pues lo mismo, que compriman este agujero y irritando la raíz nerviosa. Vale. Bien, bueno, hay que tener en cuenta que estas son las patologías más complejas. También hay otras veces que tenemos síntomas de dolores en la columna lumbar y que no tienen por qué llegar a ser una patología, pero que sin embargo nos puede suceder en algún momento a lo largo de nuestra vida. Sí, nosotros nos encontramos con más frecuencia lesiones en los músculos que lesiones vertebrales. Por ejemplo, contractura muscular o sobrecarga muscular. De la contractura hablamos bastante el otro día, es una contracción involuntaria e indefinida de un músculo, como hemos nombrado antes, el piramidal. Y la sobrecarga muscular, que quizás se da con más frecuencia, implica un exceso de tono en la musculatura paravertebral lumbar. Esta musculatura, a veces hemos oído que cuando tenemos una contractura o una sobrecarga lumbar, nos viene bien fortalecer los abdominales o fortalecer la zona lumbar. Y esto a veces no es del todo cierto, y os voy a explicar un poquitín por qué. Los músculos los podemos clasificar en 2 grupos, músculos tónicos y músculos fásicos. Los músculos fásicos son los músculos encargados de realizar movimientos. Por ejemplo, quizás un ejemplo muy sencillo es el cuádriceps, que se activa pues, al correr, al saltar, al caminar. Y son, pues ya digo, músculos encargados de movernos. Y los músculos tónicos son los encargados de mantener una posición prolongada durante tiempo. Por ejemplo, estar de pie o mantenerse sentado. Y este es el caso de la musculatura lumbar. Si una musculatura que ya está sobrecargada, al fortalecerla, sobrecargamos más esta musculatura, lo que vamos a conseguir probablemente es que aumente nuestro dolor. Entonces, por otra parte, si trabajamos la zona abdominal intentando corregir esta descompensación, la zona lumbar está un poco más acortada. Si trabajamos la musculatura abdominal para compensar esta descompensación, pues quizás en un momento inicial podemos conseguir que disminuya el dolor, pero seguramente estaremos implicando otro tipo de patologías. Entonces, en conclusión, lo más importante que tenemos que hacer es, en una musculatura tónica como la lumbar, estirarla. O sea que antes de aventurarnos a hacer cualquier tipo de ejercicio, lo suyo sería hacer unos estiramientos. Sí. ¿Y podrías indicarme algún estiramiento para poder hacer en casa y que sea fácil? Sí. Con el fútbol
Igual en casa no todo el mundo tiene un fútbol, en el gimnasio seguro que sí. Nos tumbamos boca abajo encima del balón y simplemente lo que tenemos que hacer es dejarnos caer. Poco a poco la zona lumbar se irá abriendo y esto va a hacer que se descomprima la musculatura y las vértebras, los espacios entre las vértebras. Podemos quedarnos aquí el tiempo que queramos, entre pues un poco más de 1 minuto, 2 minutos, ¿vale? Si tenemos una esterilla o en casa tumbados en la alfombra, en el suelo, para la musculatura isquiotibial, estiramos una pierna, la otra la estiramos hacia el techo, agarramos por detrás de las rodillas con las dos manos, ¿vale? Y para aumentar un poquitín el estiramiento, flexionamos el pie. Así estamos consiguiendo estirar toda la cadena posterior de la pierna. Lo mismo, aguantamos mínimo 30 segundos, siempre y cuando no nos duela la pierna. Otro ejercicio, doblamos, agarramos la rodilla y giramos un poquitín hacia el hombro contrario. Aquí estamos estirando ya un poquitín más la zona piramidal, glúteo. Y por último, con las dos piernas hacia el pecho, hacemos un poquitín de presión. Y este ejercicio viene muy bien pues para gente que, por ejemplo, no disponga de un fútbol y es muy parecido y lo puede hacer cualquiera. Bueno, además de poder hacer estiramientos o poder hacer ejercicios, el agua, hemos hablado del agua como un lugar que nos aporta mucho beneficio y que es interesante trabajar en este medio. Pero claro, yo creo que aquí también hay que tener en cuenta y es importante saber qué tipo de lesión y de qué patología estamos hablando, siempre ahora mismo relacionándonos con la lumbar, para poder saber qué estilo va a ser el más adecuado a la hora de hacer ejercicio. Sí, no todos los estilos son los más indicados para la zona lumbar. Sí que es verdad que nadar para gente que tenga problemas de espalda, por lo general viene muy bien. Entonces, en norma general podemos decir que el mejor estilo para nuestra espalda precisamente es el de espalda, ¿vale? Seguido del crawl o estilo libre, siempre y cuando tengamos una buena técnica de natación. Pero si no tenemos una buena técnica, igual provocamos alguna molestia más. Y por último, braza y mariposa, casi podríamos hasta descartarlas, porque implican una mayor movilidad en la zona lumbar y esto nos conlleva mucho más riesgo. Bueno, las patologías de la espalda pueden venir dadas por el sobrepeso, por la falta de fuerza, por la falta de flexibilidad, por el estrés también y también por malas posturas. Y esto, pues bueno, esto es importante también saberlo. Sí, ahora que dices lo de las malas posturas, algo que también nos viene muy mal para la espalda y que con mucha frecuencia nos da una lumbalgia más aguda es, por ejemplo, el coger de forma incorrecta un peso del suelo o volver a colocarlo en el suelo. Entonces, si quieres, explicamos un poquitín cómo coger un peso. Vale. Bueno, imaginamos que queremos levantar un peso un poco grande. Lo primero que tendríamos que hacer sería flexionar las piernas, bajar con la espalda más o menos recta, agarrar el peso con los brazos estirados. Y para levantarlo, la fuerza la vamos a hacer con las piernas. Eso es, levantamos y lo dejamos cerca del cuerpo para no implicar que la distancia del peso con el cuerpo nos provoque mayor fuerza en la zona lumbar. Para bajarlo, pues hacemos lo mismo pero al revés, flexionamos con las piernas, brazos estirados. Por lo general, ¿qué es lo que hace la gente cuando coge un peso del suelo? Pues no flexiona las piernas y baja con ellas estiradas, implicando mucha más movilidad en la zona lumbar. Entonces, al subir, tiran del peso con la espalda. ¿Y si tuviésemos que coger el peso y colocarlo en una zona alta? Vale, lo cogemos igual. Ahí está. Y si queremos colocar una zona que quede por encima de nuestra cintura o por la cabeza, tenemos que apretar un poco el abdominal intentando aplanar la zona lumbar. ¿Vale? Una vez conseguido esto, ya podemos levantar el peso. ¿Vale? Bien, me quedan ahí un par de cuestiones, un par de dudas.
¿vale? La primera es, que creo que es importante que lo sepamos además, cuando estamos pasando por un momento de dolor lumbar o de crisis, ¿cuánto tiempo tendríamos que estar sin hacer inactivos? ¿Vale? Y cómo tendríamos que, cuándo tendríamos que empezar a poder hacer nuestra vida cotidiana. Aparte de eso, creo que también sería interesante pues tener unos ejercicios que podamos hacer en nuestra casa, en nuestro gimnasio, fáciles, para que podamos fortalecer esta parte de la columna, ¿no, Alberto? Sí, bueno, tradicionalmente, con respecto al reposo, se ha recomendado desde siempre guardar reposo pues prácticamente una semana en cama o en casa sin movernos. Vale, esto hemos visto que no es lo más recomendable, ya que conlleva una serie de desadaptaciones en el cuerpo, tales como pérdida de fuerza y resistencia muscular, pérdida de masa ósea, el sistema cardiovascular también pierde eficacia, puede darnos una depresión o el aspecto anímico también influir bastante. Entonces, nosotros recomendamos pasar 2-3 días el periodo agudo y una vez esos 2-3 días nos hayan permitido movernos un poco más, pues ya empezar a hacer vida normal. ¿Qué podemos hacer mientras estemos con un periodo agudo en la cama o en casa, más o menos inmóviles? Pues nos podemos aplicar en la espalda, en la zona concreta donde tenemos la lesión, calor durante 20 minutos más o menos, incluso lo podemos hacer varias veces al día. También podemos tomarnos analgésicos o antiinflamatorios y relajantes musculares si nuestra patología está asociada a una contractura o lesión muscular. Una vez pasados estos 2-3 días y la fase inicial, deberíamos acudir a nuestro fisioterapeuta a que nos acabe a relanzar la lesión y sacarnos de ella y pautarnos una serie de ejercicios o recomendaciones para luego hacer ya por nuestra cuenta. Bien. En cuanto a los ejercicios que me decías, os voy a explicar 3-4 ejercicios muy sencillos que podemos hacer en nuestra casa o en el gimnasio, y hay que tener en cuenta que estos ejercicios no los debemos hacer mientras estemos en una fase de dolor. Intentamos que si nos duele no hacerlos, y si vemos que al hacerlos tenemos alguna molestia, si es una molestia pequeña que no aumenta, incluso que al dejar de hacer el ejercicio desaparece, pues podemos hacerlo, pero siempre vigilándolos y teniendo mucha precaución. Entonces, hacemos unos ejercicios lumbares, ¿vale? Te tumbas boca abajo en la esterilla, boca abajo, con los brazos estirados por delante. Vale, vamos a levantar a la vez brazo y pierna contraria hacia el techo, bajamos, cambiamos, brazo y pierna contraria, no hace falta levantarlo mucho tampoco del suelo. Eso es. Aquí estamos consiguiendo trabajar toda la musculatura paravertebral lumbar y sin realizar ningún esfuerzo que nos pueda dañar nuestra espalda. Bien, este mismo ejercicio lo podemos hacer en cuadrupedia. Brazo, pierna contraria. Eso es. Abajo. Cambiamos. Este ejercicio implica un grado mayor de dificultad, ya que aquí ya metemos equilibrio, propiocepción. Podemos hacerlo solo con las piernas y solo con los brazos. Vale, y por último vamos a enseñar a hacer un poco abdominales. Boca arriba. Doblamos las piernas, que queden los pies apoyados en el suelo, colocamos las manos detrás de la cabeza y vamos a hacer una flexión dorsal, llevando el esternón hacia el techo, separando un poquitín las escápulas. Eso, bajamos, subimos, al subir soltamos el aire, despegamos un poquitín la escápula, bajamos y cogemos aire. Arriba, no hace falta levantar mucho la espalda, con este es suficiente. Vale, también podemos trabajar la musculatura oblicua abdominal implicando un giro hacia la rodilla contraria. Intentaríamos llevar la costilla hacia la cadera contraria, abajo, arriba, intentamos acortar aquí, eso es, y al otro lado. Vale. ¿Cuántas repeticiones deberíamos de hacer de cada ejercicio? Pues podríamos empezar con unas 10-15 repeticiones y luego, si vemos que nuestra musculatura lógicamente se va a adaptar a este esfuerzo,
podríamos aumentar este número de repeticiones, pero con 10-15 para empezar está más que suficiente. Bueno, así como conclusión podemos decir que, pues eso, que lo primero que tenemos que ver es qué es lo que nos está ocurriendo en nuestra espalda y que a partir de ahí pues ir buscando la solución más adecuada, ¿no? Tanto en casa como en el gimnasio como en el medio acuático, ¿no? Y bueno, pues que lo único que queremos decir ahora ya es que la semana que viene nuestro programa de salud y bienestar va a ir destinado a la diabetes, porque la semana que viene es el Día Mundial de esta enfermedad, y que además os queremos animar a que participéis, y para eso tengo aquí una chuletilla, esperad un poquitín, al cicloturismo de la Maruca, que va a ser el domingo día 11 de 10 a 1 y que es para niños y adultos, y que si estáis interesados y os apetece podéis apuntaros en la recepción del Marisma Wellness Center. Bueno, pues muchísimas gracias a los dos, un jueves más por los ejercicios. Ya han avanzado que la próxima semana estarán con nosotros para hablar de diabetes. Todas las dudas que la gente tenga de los ejercicios que habéis realizado hoy, si se les quedó alguna duda con respecto al cuello, ya saben que lo pueden enviar al mail del programa cantabriaporlamanana@gmail.com. Yo se lo remito y los expertos de Marisma son los encargados en responder. Muchísimas gracias, nos vemos el jueves que viene, como habéis dicho, con ese Día Mundial de la Diabetes. Muchísimas gracias a los dos. Nosotros vamos a continuar en Cantabria por la Mañana, vamos a restablecer el plato después de estos ejercicios y vamos a hablar de la Feria del Orujo, así que unos minutos de pausa y estamos de vuelta.